Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por sumarse a esta nueva instancia de capacitación. Es la primera del 2026, así que bueno, estamos inaugurando. Como es habitual, queremos recordarle que el objetivo de estas jornadas es fortalecer el vínculo con profesionales de la salud, distribuidores y equipos de venta a través de charlas que son de interés y también son espacios de intercambio. Buscamos seguir acercando nuestra marca al público externo, acompañando la actualización y la formación continua. La temática de hoy es la terapia de infusión periférica, CATIV, innovación aplicada a la seguridad clínica. La encargada de disertar y compartir sus conocimientos es la licenciada Ariana Carvajal. Ella es licenciada en enfermería, asesora científica de CIRMAC y es especialista en enfermería en cuidados críticos. Sí, les pido a todos que para poder escuchar la presentación con mucha atención, mantengan sus micrófonos silenciados. Y si al finalizar la disertación de Adriana vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas para que puedan dejar sus dudas y para que también puedan compartir sus casos y conocimientos profesionales. Así que bueno, muchas gracias por sumarse y ahora sí te cedo la palabra a Adriana. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, buenos días para quienes estamos más hacia arriba en el continente. Es un gusto tenerlos en este espacio. Hoy vamos a hacer un intercambio. Todas estas jornadas son de intercambio, ¿sí? Siempre aprendemos de ambas partes. Yo para optimizar la conexión voy a apagar mi cámara durante la presentación, al pero final la volvemos a encender para que nos podamos ver y podamos hacer ese intercambio que es el que hace enriquecedor estas actividades. Sobra recordar que desde Silmac tenemos una particularidad al momento de hacer estas sesiones y es que las recomendaciones que compartimos con ustedes son basadas en evidencia nacional o internacional para que ustedes se sientan con la tranquilidad de poder aplicarlos si es conveniente para sus centros o para sus instituciones. Y también le queda la invitación abierta con los links o con las diferentes imágenes de la evidencia utilizada para que ustedes también la revisen y a lo mejor detecten puntos o cosas que sean puntuales para su ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de accesos vasculares en la periferia, concretamente de CATIF, hablando como un dispositivo innovador que nos va a fortalecer o que nos va a dar esa seguridad clínica que necesita tanto el usuario o el paciente como nosotros como profesionales. Para dar un poco de contexto, vamos a empezar diciendo, según el manual de recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos, que es un consenso que se hizo con profesionales de todo el continente que se reunieron acá en la Ciudad de México para emitir estas recomendaciones. Ellos nos dan un contexto general y nos dicen que aproximadamente entre el 36 y el 67% de los usuarios internados tienen un catéter venoso periférico corto insertado durante su proceso de hospitalización y aproximadamente 330 millones de dispositivos se usan en Estados Unidos al año. ¿Sí? Aquí quiero recordar que diferentes bibliografías nos hablan de que incluso más del 90% de los pacientes institucionalizados tienen un acceso vascular de este tipo, pero con la evidencia que se ha ido generando a lo largo del tiempo, esta cifra se puede haber disminuido un poco porque ya también están tomando auge otro tipo de dispositivos que los vamos a mencionar en la diapositiva siguiente. ¿Sí? Destacar que diferentes estudios clínicos señalan que la tasa general de complicaciones de este tipo de dispositivo de acceso vascular se sitúa entre el 35 y el 50%, con la mayor frecuencia de flebitis relacionada con el uso del catéter, hematomas o infiltración, que si ven son temas que en su gran mayoría pueden obedecer a eventos mecánicos. En términos justo de esas complicaciones, hablamos de las oclusiones y hablamos del desplazamiento o pérdida de catéter. Justamente vamos a analizar qué eventos o qué factores influyen en que se presenten este tipo de fallas de oclusión y de desplazamiento en concreto. ¿Sí? Y todo esto se traduce en retrasos en la administración de la terapia intravenosa, en aumento de los tiempos de hospitalización, que incluso puede obedecerse a secuelas o a consecuencias posteriores a una terapia de infusión por esta vía mal gestionada, incremento de los costos para las instituciones y, muy importante, se generan experiencias negativas e insatisfactorias para el usuario, para su familia y para nosotros como profesionales también. Refiriéndonos a los estándares 2024 de la INS, ellos nos definen los catéteres venosos periféricos como todos esos dispositivos que están diseñados para ser insertados en la periferia
incluyendo todas las extremidades según los grupos etarios, la vena yugular externa, que dependiendo del contexto de cada país en Latinoamérica, hemos encontrado que hay lugares donde está institucionalizado el uso de la vena yugular externa como una muy buena alternativa de acceso venoso periférico, así como hay otros donde su uso solamente se tiene bajo condiciones clínicas muy puntuales, y el cuero cabelludo en los neonatos, que es una de las últimas recomendaciones, pero que sigue siendo un excelente sitio de acceso para estos pacientes. Deben ser insertados en venas superficiales localizadas justo debajo de la piel, ¿sí? También se pueden utilizar venas más profundas, pero para estas venas profundas utilizamos de dispositivos con una longitud diferenciada, ¿sí? Lo que hoy por hoy conocemos como catéteres venosos periféricos largos, ¿sí? En la sesión de hoy o el tema que nos convoca hace alusión de manera general a los sistemas para a los dispositivos cortos, ¿sí? O que normalmente hemos llamado catéteres venosos periféricos cortos. Y ese tipo de catéteres justamente lo define la INS como catéteres montados sobre una aguja hueca, insisto, para ser insertados principalmente en venas superficiales. En ese sentido, los invito a que miremos la imagen que está ubicada hacia la derecha de la proyección, donde vemos un catéter de cono insertado en un vaso, ¿sí? Y si ustedes alcanzan a dimensionar la longitud del catéter, menos de la mitad está insertada en el vaso, ¿sí? Y la evidencia disponible hoy por hoy nos comparte que esta es una de las principales causas justo de lo que hablábamos en la imagen anterior, del desplazamiento o de la pérdida de los catéteres o de la infiltración que llega a presentarse por salida del medicamento a las estructuras que están fuera del sistema venoso, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces INS al respecto? Y que de hecho lo pueden investigar en un manual del Ministerio de Salud de Argentina, nos dice que la recomendación para evitar esos desplazamientos accidentales o esos fallos debidos a infiltración de medicamentos se pueden mitigar garantizando que al menos 2/3 de la longitud del catéter estén dentro de la vena, ¿sí? Es decir, 2/3 dentro del vaso, 1/3 en el tejido que está fuera del acceso o justo debajo de la piel. Y eso va justo en referencia con la recomendación de usar este tipo de dispositivos solamente en venas que están muy superficiales. Eso que en la clínica reconocemos como justo debajo de la piel, ¿sí? Obviamente hay terapias que nos obligan o que nos sugieren utilizar catéteres en tejidos más profundos o en venas que están debajo del músculo y que seguramente se van a tener que canular con la ayuda de tecnología, sobre todo con guía ecográfica, y ahí es donde entran a jugar otro tipo de dispositivos o incluso estos, si la longitud se adapta para garantizar que 2/3 del dispositivo estén dentro de la vena, ¿sí? Hablando un poco más de ese tipo de dispositivo que yo voy a elegir para la terapia, entonces volvemos a la INS que en su estándar 25 dentro de esta quinta sección nos habla de la necesidad de elegir el catéter con el diámetro más pequeño y de la menor cantidad de lúmenes posible para completar la duración de la terapia para la que fue prescrito ese dispositivo de acceso vascular, ¿sí? Eso va de la mano con lo que hemos hablado y con lo que está referenciado en las recomendaciones de siempre seleccionar el catéter con el diámetro exterior más pequeño para que sea el menos invasivo para la terapia prescrita. Aquí voy a recurrir un poco a prácticas que nos enseñaron tal vez años atrás cuando hicimos nuestra formación de pregrado, que básicamente nos decían, ustedes tienen una gama de catéteres venosos periféricos, ¿sí? Que están institucionalizados e internacionalizados los colores en relación con el calibre de ese dispositivo, aclarando que el calibre siempre estamos hablando de diámetros externos. Y siempre nos decían, si el paciente va para quirófano o va para procedimientos invasivos, hay que ponerle un 18 o si hay que ponerle medio de contraste. Si el paciente va a tener una terapia de infusión de líquidos y lo que llamamos una terapia habitual, le vamos a poner un catéter de 20 gauge. Si es pediátrico, uno de 22 y si es neonato, uno de 24. Y nos basábamos como en esa recomendación que nos hacían desde ese momento de formación. Hoy por hoy es completamente lógico y completamente acertado incluso tener pacientes adultos con catéteres de 24 gauge o de 26 gauge, dependiendo
de la necesidad de la terapia, ¿sí? Porque no todas las terapias por la restricción de flujos se pueden utilizar por lúmenes disminuidos o por lúmenes reducidos, y esto nos va a proteger el capital venoso del paciente. Recuerde que entre más alejado esté el catéter de la íntima vascular, menos complicaciones mecánicas voy a tener. Adicionalmente, estas recomendaciones nos hablan de la necesidad de utilizar catéteres de poliuretano por su menor incidencia de flebitis relacionada con otros materiales. Eso gracias a la termosensibilidad y a la memoria elastomérica que hace el catéter de poliuretano más resistente a los dobleces o a las oclusiones por cambios en la estructura del catéter. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque a hoy en los campos clínicos sí que seguimos teniendo disponibilidad de catéteres fabricados con otros biomateriales como el teflón, que fue muy común años atrás, pero que hoy por hoy está asociado con un mayor índice de flebitis, sobre todo por eventos mecánicos. ¿Qué nos dice a la vez Gabeselt? Gabeselt, que con esto nos referimos a referencias europeas publicadas en 2024. No vamos a entrar en el detalle porque no es el objetivo de la sección, pero acá nos habla de unos comentarios generales de la técnica de colocación de un dispositivo de acceso venoso periférico corto. Pero es muy interesante que fíjense que hace la misma salvedad. Venas superficiales, ¿sí? Justo esas que están abajo de la piel, como decía las referencias anteriores, y con las dos características históricamente útiles cuando hablamos de venopunción periférica. Es decir, en venas que sean visibles o que sean palpables. Idealmente que sean las dos, visibles y palpables, que son las condiciones para yo poder hacer una venopunción de manera segura, de manera directa y de forma segura. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué sucede en esos pacientes donde las venas no son visibles o palpables. Y esta misma bibliografía empieza a hacer una diferenciación clara entre los tipos de catéteres que yo tengo para hacer el acceso de las venas periféricas. Nos habla de los catéteres que hemos usado toda la vida, que es lo estándar, que dependiendo del país son los que conocemos como el Avocat, el Yelco, la Bránula, tienen diferentes nombres, ¿sí? Muchos de ellos asociados con marcas comerciales, pero todos catéteres venosos periféricos cortos, estándar o de cono redondo. Cuando hablamos de cono redondo me refiero a esta parte. Esta parte, si yo lo veo de una manera transversal, es un cono redondo, ¿sí? Que tiene unas particularidades a la hora de fijarse sobre la piel del paciente. Y nos habla de otros sistemas, concretamente de los catéteres venosos periféricos cortos integrados o avanzados, según la bibliografía que se revise, que son catéteres que tienen diferencias con este en el sentido de que son catéteres que tienen integrado todo un sistema que me permita hacer una técnica de lavado correcta. Y recuerden que en la primera imagen hablábamos de que las fallas mecánicas no solo son desplazamiento, sino también oclusión del dispositivo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, tiene un prolongador con clamp, que justamente ese clamp y ese prolongador integrado nos van a permitir hacer la técnica de lavado correcta que la vamos a mencionar más adelante. Tiene un conector o un adaptador en Y que nos va a permitir mantener un canal primario de infusión y nos va a tener a la mano un canal, un segundo canal de infusión con un sistema cerrado para hacer uso intermitente si yo tengo necesidad de poner medicamentos en y si esos medicamentos son compatibles entre sí. Caso contrario, tomar las precauciones para administrarlos. Porque aunque aquí tengamos un conector bifurcado dentro del prolongador y dentro del catéter, es un solo canal de trabajo. Adicional a eso, es un catéter que tiene un tapón poroso en esta parte superior, que vamos a ver más adelante para qué funciona, que tiene un sistema de seguridad pasiva en apoyo a la bioseguridad de nosotros como profesionales de la salud y que tiene unas alas de estabilización de gran superficie justo para solventar eso que decíamos o esas particularidades que tienen estos conos redondos al momento del contacto con la piel. Estas alas, al tener una mayor superficie de apoyo, van a permitir que el catéter descanse sobre la piel, previniendo lesiones por presión asociadas en el sitio de inserción, que con el paso de los días nos van a dificultar la sujeción de ese dispositivo. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más en detalle entonces, descomponiendo ese catéter integrado por partes, en este caso CATIF. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo desde lo más distal a lo más proximal,
¿sí? Voy a encontrar primero una funda protectora de la aguja, que si ven está justo sobre la aguja, es una aguja protectora con una traba de seguridad, ¿sí? Porque hay productos disponibles que no tienen esta traba de seguridad y con solo tomar el dispositivo del empaque, corro el riesgo de que la aguja quede al descubierto, se contamine o yo pueda tener un accidente biológico, ¿sí? Entonces, una funda protectora con una traba de seguridad que solventando solamente con el deslizamiento de esta traba, yo voy a liberar la aguja. Cuando vamos a la parte, digamos, funcional o invasiva del dispositivo, yo voy a encontrar una aguja, ¿sí? Que es esa guía metálica de la que hablaba INS, con el catéter por encima, con una tecnología Silflash que la vamos a desglosar en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ese tubo es un tubo de poliuretano radiopaco, de poliuretano, perdón, transparente con línea radiopaca. ¿Sí? Recuerde que eso de la mano de la recomendación del manual que hicieron o del consenso que hicieron diferentes profesionales de Latinoamérica. Luego vamos a la superficie alada, ¿sí? Que hablábamos también de cuáles son sus beneficios. Esta superficie alada tiene un código de color en relación con el calibre del dispositivo, en este caso es azul, por ende este es un dispositivo de 22 gauge. Luego tiene un sistema de seguridad pasivo, ¿sí? Que funciona de esta forma. En el momento en que ya se tiene retorno venoso y se tiene el avance del dispositivo dentro del acceso vascular que elegimos, se retrae y al retraerse no solamente una pieza metálica protege la parte final de la aguja, sino que la encapsula, ¿sí? Entonces, con ese encapsulado, aquí adentro está la aguja ya recubierta con esa pieza metálica, tenemos una doble protección para nosotros como profesionales de la salud, ¿sí? Sale en Y un prolongador también fabricado con poliuretano. ¿Por qué en Y? Porque si lo hacemos recto, va a haber ese efecto de tracción sobre el acceso vascular. Al hacerlo con una angulación de 45 grados, disminuimos ese impacto directo dentro de la vena. Es un prolongador de poliuretano con la traba, que esa traba o ese clamp de seguridad tiene un papel importante al momento de el lavado correcto de los lúmenes. Luego tiene una pieza en Y que hace que yo tenga dos vías de acceso al catéter. Esta pieza en Y es translúcida, por ende nos va a permitir ver el contenido, la presencia de burbujas o la presencia de partículas en las infusiones y tiene una tonalidad en relación con el calibre del catéter. Por ende, aquí también es azul, estábamos hablando de un catéter de 22 gauge. Ese doble puerto, uno de ellos, ¿sí? Que se considera como el eje primario o la vía primaria de acceso a CATIF, tiene el tapón poroso y cuando ustedes abren el paquete de CATIF, aparte van a encontrar una tapa estándar, una tapa con rosca, una tapa Luer Lock, ¿sí? ¿Por qué de esta forma? Porque el tapón poroso es necesario para que al momento de la venopunción, cuando yo empiezo a obtener retorno venoso a lo largo del prolongador, ese retorno venoso se va a detener justo en el tapón poroso, ¿sí? Entonces no va a haber derrame accidental en las manos o en los guantes, mejor, del profesional, ¿sí? Para justamente reducir ese riesgo biológico. Una vez yo ya tenga el retorno venoso hasta el tapón poroso, voy a cerrar el clamp, que lo vamos a ver más adelante también de manera gráfica en un video. Voy a cerrar el clamp, retiro el tapón poroso, hago el lavado de la vía y ya voy a instalar aquí el equipo de infusión para el que yo seguramente hice la consecución de ese acceso venoso. El segundo puerto tiene un conector libre de aguja, ¿sí? Vamos a hacer énfasis también en el conector más adelante. Es un conector de carcasa transparente de desplazamiento neutro que nos va a garantizar que esta vía accesoria, que es la que utilizaríamos para la administración en Y de soluciones incluidas dentro del plan de tratamiento del paciente, se administre siempre con un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, esta vía diseñada con sistema cerrado, infusiones secundarias, esta vía donde ya colocaríamos el equipo de infusión y vía primaria. La tecnología Silflash de la que hablábamos en la aguja o en la parte más distal del producto obedece a una segunda fenestra o un segundo orificio que incluye la aguja o guía metálica después del bisel, ¿sí? Entonces ustedes ven, este es el orificio de la aguja que es tribiselada, ¿sí? Para facilitar el ingreso a la piel del paciente.
Cuando esta porción de bisel está dentro de la luz de la vena, yo ya a través de este orificio empiezo a ver el retorno venoso, ¿sí? Que gracias a que esto es poliuretano transparente, yo ese retorno venoso lo voy a ver aquí en el recorrido de la aguja antes de que yo lo pueda ver en el prolongador. ¿Eso qué les va a decir? Les va a decir que ya el bisel y la punta del catéter están dentro de la vena, en ese momento se va a bajar el ángulo de punción y se va a deslizar solamente el catéter sin avanzar más la aguja. ¿Qué pasa si se avanza más la aguja? Que voy a correr el riesgo de romper la pared posterior y generar un hematoma desde ese momento de la punción, ¿sí? Nótese también en esta imagen ampliada real de la aguja introductora de CATIF, la zona de transición entre la aguja y el catéter. Es una transición cónica muy cercana al bisel que hace que la punción sea atraumática, ¿vale? Adicional, reforzar en este conector, miren que aquí volvemos al código de color, este es un catéter calibre 26, tiene alas de color violeta y el conector en Y translúcido con una tonalidad violeta, donde después de yo de ver el retorno venoso, retirar el tapón poroso y hacer un correcto lavado de la vía, voy a conectar el equipo de infusión, ¿sí? Llámese el equipo de bomba, llámese el equipo de normogotero o como lo llamen en sus instituciones, normogotero, en otros se llama macrogotero, el equipo que se utilice para que esta vía primaria siempre esté en un sistema cerrado, ¿sí? Es decir, desde el momento en que yo pongo la cámara cuentagotas hasta el acceso al catéter, yo no voy a tener ninguna injerencia ni de una inyección en Y, ni de una infusión concomitante, ni voy a desconectar el equipo del catéter para que esta vía primaria se mantenga en un sistema cerrado. Recuerde que la vía que tengo habilitada para infusión intermitente o incluso para lavados, para toma de muestras y usos diferentes que necesitemos darle al catéter, tengo el puerto lateral o el puerto secundario con un sistema cerrado gracias a este conector libre de agujas. Puntos importantes para destacar del video. Uno, revisar todos los componentes del dispositivo antes de proceder a la venopunción y muy importante, antes de la punción, retraer la pieza de donde está el mecanismo de seguridad pasivo, retraerla al menos 3 milímetros. Esto nada más para garantizar que haya un correcto desprendimiento o un correcto retiro de la aguja del catéter, porque por los procesos de esterilización del producto puede llegar a haber algún tipo de adherencia y eso nos va a dificultar el momento del retiro de la aguja. ¿Sí? Ya hecha la punción. Entonces, nada más. Retraigo 3 milímetros la aguja, no más porque puedo activar el sistema de seguridad y pierdo la aguja. 3 milímetros, verifico que esté despegada la guía metálica del catéter, vuelvo a insertar y luego procedo a hacer la técnica de inserción, que como ven el dispositivo se adapta a diferentes técnicas. Aquí en la parte superior tiene una superficie de apoyo
para yo deslizar, bien sea con el dedo índice o incluso sostener de las alas al momento del deslizamiento, ¿sí? Si vieron en la técnica de lavado, la pieza diseñada en Y de color translúcido permite hacer un lavado correcto de la línea de extensión antes de conectar el equipo. En el momento en que en el video ponen la segunda tapa de seguridad, ¿sí? Nosotros en lugar de la tapa pondríamos el equipo de infusión, porque en la mayoría de casos en las instituciones, por no decir siempre, cuando yo coloco un dispositivo de este tipo, generalmente de inicio, voy a hacer algún tipo de terapia de infusión continua. Llámese una solución de hidratación, llámese una solución para administración de medicamentos, sí, generalmente voy a colocar un equipo de infusión continua, entonces voy a colocar el equipo que les mencionaba en la línea primaria, donde yo ya no voy a tener ninguna necesidad de apertura en todo su trayecto. En cuanto a la disponibilidad de calibres, si ustedes se fijan en esta tabla del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a encontrar calibres disponibles desde 16 gauge, ¿sí? Hasta 26 gauge, ¿sí? Tenemos disponibilidad dentro del catálogo del calibre 26 gauge, ideal para el área neonatal, el área pediátrica o pacientes de otros grupos etarios con fragilidad venosa o con venitas muy delgaditas por sus procesos. Entonces, tengo catéteres muy gruesos, hablando de calibre externo, y voy a encontrar calibres muy delgaditos o agujas muy delgaditas. En el trayecto van a ver que para cada calibre, en el caso de, por ejemplo, estos tres calibres que son 18, hay diferentes longitudes, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Volvemos a las imágenes iniciales. Recuerde que debemos garantizar que 2/3 partes del catéter estén dentro de la vena. Entonces, dependiendo de la profundidad que tenga el acceso vascular, yo puedo elegir una longitud más corta o una longitud más larga. ¿Sí? Esto sucede desde el calibre 18 hasta el calibre 22. Los calibres más pequeños, 24 y 26, tienen longitudes cortas porque se asume para pacientes con una anatomía venosa particular. ¿Sí? ¿Qué también hay interesante en esta imagen? Que el catéter está diseñado para inyecciones presurizadas hasta 24 gauge. ¿Sí? El calibre 26 no por sus limitaciones en la dimensión del catéter, pero todos están habilitados para inyecciones presurizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de este dispositivo yo puedo hacer administración segura de un medio de contraste con inyector automático de contraste, teniendo en cuenta que necesitan velocidades de inyección de entre 4 y 5 mililitros por segundo, con aproximadamente 300 o 325 PSI como presión que genera el equipo de inyección de contraste. Vamos a hablar un poquito de las consideraciones clínicas, ¿sí? Las recomendaciones o el consenso de manejo de catéteres venosos periféricos cortos, que como les dije fue hecho por profesionales a lo largo de Latinoamérica, tiene una recomendación muy particular que dice que cuando yo utilizo un catéter venoso periférico corto, debo utilizar extensores transparentes y conectores libres de aguja de cierre roscado entre el catéter y el sistema de infusión para yo evitar movimiento y desconexión de la cánula del sistema, ¿sí? Eso me mantiene un sistema cerrado y es seguro para el paciente y para el profesional. ¿A qué vamos? ¿Recuerdan el catéter de cono redondo? El catéter de cono redondo termina aquí. Solo es el catéter y el cono. Yo del cono para atrás le tendría que incluir un prolongador con clamp. Recuerde que el clamp tiene un papel importante en el lavado para el cierre seguro del dispositivo. Y le tendría que poner un prolongador con diferentes conectores libres de aguja o le tendría que poner un conector libre de aguja. Entonces, sí, tendría que incluir el catéter, el prolongador y el aditamento para la seguridad que le voy a poner en la parte más proximal. Este catéter integrado ya incluye todas esas piezas, entonces tengo una sola pieza justo para cumplir con lo que me dice el estándar 35 de la INS que habla de dispositivos complementarios, donde no es lo mismo yo tener un dispositivo integrado donde voy a garantizar que no van a haber desconexiones, ¿sí? Y que voy a tener todo en un mismo paquete, a tener que ir armando el dispositivo porque tengo riesgo de contaminación y tengo riesgo de desconexión, ¿sí? Hablando del conector libre de aguja diseñado para el acceso secundario, hay que tener siempre presente que el acceso a ese conector
Tiene unas técnicas de limpieza para evitar o disminuir el riesgo de contaminación intraluminal. Lo vamos a hacer con desinfección activa o con desinfección pasiva, dependiendo del método que tengan en las instituciones. Desinfección activa con fricción vigorosa, que puede ser con alcohol isopropílico al 70. Algunos autores empiezan a hablar de antisépticos combinados de clorexidina del 0,5 al 2% con alcohol isopropílico al 70. Y ojo, gasa estéril. No dice ni torunda de algodón ni otro dispositivo. Debe ser con un dispositivo estéril. Puede ser la gasa o incluso si tienen toallitas o pads con alcohol al 70, hay que verificar que sean estériles para que sean seguras para el proceso de desinfección activa. Y lo vamos a hacer durante 15 a 60 segundos frotando sobre la superficie externa del conector para poder acceder a él de manera segura. Muy importante que se seque la solución desinfectante. De otra manera, cuando usted empuja esta parte externa del conector con el pivote de la jeringa, va a introducir antiséptico que se va a ir al torrente sanguíneo y que nos puede causar una flebitis química, ¿sí? Una vez limpia la superficie externa del conector, recuerde que entra la técnica ANT o la técnica no tocar, referenciada en el estándar 19 de la INS, donde esto que se conoce como un sitio clave, yo ya no lo puedo tocar, ¿vale? Esa técnica ANT la voy a tener en cuenta para la frecuencia de recambio de este conector, que también depende de protocolo institucional. Hay protocolos donde se hace recambio cada 96 horas, hay protocolos donde se hace recambio cada 7 días. Lo que sí está demostrado es que cambios anteriores a 96 horas no tiene ningún agregado o ningún beneficio, al contrario, demuestra un riesgo aumentado de infección porque yo estoy abriendo el sistema para poder hacer el cambio de esa pieza. Totalmente recomendado evitar el uso de llave de 3 vías, justo porque son sistemas abiertos. Entonces nos van a aumentar el riesgo de infección. Recuerde que los conectores libres de aguja tienen mecanismos autosellantes que nos hablan de sistemas cerrados, ¿sí? ¿Qué pasa en el puerto principal? Recuerde que el puerto principal o el puerto, el eje central del catéter está conectado a un equipo de infusión que se va a mantener permanentemente bajo un sistema cerrado. ¿Qué pasa si tengo que hacer cambio del equipo de infusión? Entonces tengo que hacerlo haciendo limpieza externa de la conexión para evitar la migración de microorganismos y muy riguroso con la técnica ANT o la técnica no tocar, ¿sí? En el caso de que el equipo de infusión requiera recambio por protocolo institucional, que puede ser cada 3 días, cada 24 horas, dependiendo del tipo de infusión que se está administrando, ¿sí? Recuerden que al inicio hablábamos de que en esas fallas mecánicas una de las causas frecuentes también era la oclusión. Entonces recuerden que también dijimos, el prolongador tiene un clamp de seguridad donde vamos a aplicar la técnica de lavado correcta justo para evitar esas oclusiones. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner una jeringa de 10 mililitros, voy a infundir lentamente solución salina para ver que no hayan resistencias, al menos cada 24 horas o antes y después de cada uso, hablando de la administración de medicamentos. Es decir, ¿dónde voy a hacer esto? En el puerto secundario, ¿sí? Donde está el conector libre de aguja, que son autosellantes, ¿vale? Y debo ser muy, muy, muy preciso, muy riguroso con la técnica de clampeado en presión positiva para evitar el retorno venoso, ¿sí? Entonces voy a tener aquí mi jeringa, voy a hacer la infusión, como habitualmente hemos aprendido o hemos visto en otras charlas, con el famoso push stop o la presión intermitente para generar una turbulencia en el catéter que me arrastre todo lo que se quede pegado en el interior, llámese restos de medicamento o sangre, y mientras estoy haciendo la inyección, cierro el clamp para garantizar que el dispositivo quede completamente permeable, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a retirar? ¿Sí? Vamos a lo que dice entonces el manual, el consenso y a lo que dice la INS. Todos los dispositivos de acceso vascular, sean centrales o periféricos, sean utilizados en paciente adulto o en paciente pediátrico, se van a retirar bajo la premisa del retiro clínicamente indicado. ¿Sí? No hay un tiempo per se para el retiro del dispositivo. ¿Sí? Recuerde que el retiro rutinario ha demostrado no tener el mismo impacto clínico que el retiro clínicamente indicado. ¿Cuándo es un retiro clínicamente indicado? Cuando el dispositivo ya no es necesario.
cuando se termina la terapia para la que se instauró el dispositivo. Cuando hay algún evento mecánico relacionado con el dispositivo, como un acodamiento, una ruptura o alguna pérdida de integridad. Ante complicaciones, ¿sí? Como por ejemplo signos o síntomas de flebitis mayor o igual a grado 1. Y cuando nos vamos a la clasificación de flebitis de la INS, encontramos que el grado 1 es cuando hay eritema en el sitio de inserción con o sin dolor. Ahí ya habría una indicación para considerar el retiro del dispositivo o ante la sospecha del riesgo de infección por técnicas inadecuadas o por instalación en condición de emergencia. Recuerde que los dispositivos que se colocan en situación de emergencia deben cambiarse rápidamente o ante la menor sospecha de infección porque la condición de emergencia no me garantiza que yo haya hecho un proceso previo adecuado. Y ahora vamos a ver qué dice la evidencia, ya para ir terminando, ¿sí? Revisamos varias publicaciones que han sido consideradas desde 2014 y hasta 2023, donde se compararon los catéteres de cono redondo versus los catéteres integrados, ¿sí? Y vamos a ver qué dicen diferentes autores. Por ejemplo, este artículo de 2014 de el Journal of Vascular Access nos habla de una muestra donde se compararon catéteres integrados y catéteres convencionales. ¿Y qué encontraron? Que la tasa de supervivencia de los catéteres integrados fue de un 83% comparado con los catéteres convencionales que fue del 62%. Hubo menos reemplazos en los catéteres relacionados por fallas mecánicas, ¿sí? Y fíjese en los costos, porque de inicio ustedes pueden decir, pero es que un catéter integrado es muy costoso comparado con un catéter de cono redondo. Pero ¿qué dice la evidencia actual? Dice que el costo inicial por paciente sí fue mayor para el catéter integrado, ¿sí? Considerando un aproximado, ¿sí? Dependiendo de múltiples cuestiones, de $17 versus $13 que cuesta un catéter de cono redondo. El costo total de pacientes para el paciente en las primeras 72 horas fue similar, pero eso debido a los reemplazos no planificados de los catéteres convencionales, ¿sí? De la mano con la supervivencia del catéter integrado. ¿Qué nos dice en resumen esta publicación? Que con catéteres integrados tenemos menos reemplazos, ¿sí? ¿Qué nos dice otra publicación también de 2014? Nos dice que esos catéteres de sistema cerrado o integrados, ¿sí? Sistema cerrado los llaman en este artículo, redujo los episodios de flebitis y de riesgo de infección. ¿Sí? Se registraron 70 casos de flebitis en el grupo que estudiaron con sistemas integrados versus 101 casos de flebitis en el grupo de catéteres convencionales o de sistema abierto. Los tiempos de permanencia fueron significativamente mayores para los integrados y fíjense en este dato tan interesante. El tiempo máximo de permanencia para un catéter integrado fue un paciente en el que el catéter permaneció por 40 días, ¿sí? Entonces, realmente hablamos de periodos prolongados de uso. ¿Qué nos dice en resumen este artículo? Que con los sistemas integrados yo tengo menos flebitis, menos infiltración y menos riesgo de infección y que aumento los tiempos de permanencia, ¿sí? O sea que va un poquito de la mano con lo que decía el artículo anterior. ¿Qué nos dice esta otra revisión que es de 2021? ¿Sí? Nos dice que tienen varios pluses los catéteres integrados, ¿sí? Dentro de ellos, el material, que todos los integrados son de poliuretano en lugar de teflón, lo que hablábamos al inicio, sumado a que el consenso latinoamericano recomienda catéteres de poliuretano porque disminuye el riesgo de flebitis. El diseño, porque hablamos de esa integración de componentes, el mecanismo de seguridad, las alas flexibles, la extensión preensamblada, el conector libre de aguja, que permite la administración de fármacos sin desconectar la infusión principal. Entonces, mire que aquí volvemos al diseño de CATIF, donde yo tengo una vía primaria que la tengo permanentemente conectada a la infusión principal y tengo un acceso secundario en Y con un conector libre de aguja para administrar fármacos, repito, sin desconectar la infusión principal, ¿sí? Luego, ese catéter tiene un menor riesgo de flebitis, una fijación más sencilla, porque aparte las alas, al dar una superficie de apoyo en el sitio de inserción, no van a permitir ese movimiento de lado a lado que llega a darse con los catéteres de cono, que puede generar
complicaciones en el sitio de inserción, por ejemplo, el movimiento de pivoteo que llegan a tener algunos catéteres. Nos ofrece una mayor duración, una mayor seguridad en comparación con catéteres tradicionales. ¿Qué tiene de particular este artículo? Que fíjense en la salvedad que hace. El resultado clínico óptimo solo se puede lograr cuando el dispositivo se inserta y se mantiene con los protocolos adecuados. ¿Qué nos dice esto? Es un dispositivo muy seguro, muy recomendado para una práctica en terapia de infusión venosa periférica segura, pero no hace milagros. ¿Sí? Lo tenemos que saber manejar, tenemos que saber cuándo sí conectar o cuándo sí desconectar. En resumen, ¿qué nos dice este artículo? Que con los sistemas integrados tengo menos flebitis, tengo fijación más sencilla, mayor seguridad y mayor duración. Mire que volvemos a hablar de la duración en consecuencia con los dos artículos previos. ¿Qué nos dice el último artículo que revisamos? Este particularmente es de 2022, ¿sí? Nos dice que que estos compararon catéteres integrados con catéteres no integrados y los consideraron estos integrados o en este estudio particular para tratamientos mayores a 24 horas, ¿sí? ¿Esto en qué sentido? Si el plus de un sistema integrado es la duración, si yo lo considero para terapias menores a 24 horas, estoy perdiendo ese plus, ¿sí? Ejemplo, un paciente que va a tener un procedimiento ambulatorio con inducción anestésica. Le voy a canalizar una vena, voy a hacer su procedimiento y en 6 horas el paciente se va a su domicilio y obviamente le voy a retirar el dispositivo. Ahí yo no puedo tener ese valor agregado de duración que me dan los sistemas integrados. A lo mejor en ese paciente particular yo puedo utilizar un catéter de cono redondo. ¿Sí? Entonces va a depender de la situación clínica de cada paciente, pero este estudio en particular consideró su uso para tratamientos mayores a 24 horas. ¿Sí? Las pautas actuales no hacen ninguna recomendación en torno a estos catéteres, ¿sí? O sea, no dice que son mejores o que son peores, ¿sí? Lo que sí enfatizan todas las recomendaciones actuales es que yo debo garantizar un aseguramiento adecuado del catéter en el sitio de inserción y debo evitar dispositivos complementarios para evitar la manipulación, la desconexión accidental y el riesgo de infección. Repito, tal cual como lo dice el estándar 35 de la INS 2024. En este sentido, es donde yo voy a obtener todos estos elementos con un catéter integrado versus un catéter de cono, ¿sí? El diseño resulta en una cantidad menos significativa de desprendimiento o de desplazamiento y fugas, y la base nivelada me proporciona mayor estabilidad o mayor superficie de apoyo y durabilidad del apósito, porque el catéter no se está moviendo, ¿sí? Dice que los sistemas integrados reducen las fallas de catéter en los pacientes y en el sistema de salud. ¿Qué dice en pocas palabras este artículo? Tengo menos desprendimiento y menos fugas, tengo mayor estabilidad, mayor superficie de apoyo y mayor durabilidad del apósito. Bueno, voy a dejar de compartir para que nos veamos. Voy a volver a encender mi cámara y si hay alguna participación, quedo atenta. Muchas gracias, Adri, por la presentación. Ahora sí, si quieren pueden empezar a hacer preguntas, pueden hacerlo hablando, digamos, activando el micrófono, o si quieren pueden dejar las preguntas en el chat. Bien. No sean Acá, temerosos, sí, anímense. acá hay una persona que está levantando la mano. Si querés activar el micrófono y hacer la pregunta. eh, Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Mi nombre tardes. es Patricia, soy enfermera, un gusto. Quería hacerte una consulta. ¿Viste Dime. cuando tenés el bifurcado que te queda una parte de la I para conectar la guía de infusión? Ahí, no sé, viste que en nuestros hospitales a veces los dejan intermitentes. Entonces, retiran la guía a veces la encapuchan dentro de la guía Luerloc. Y ahí en ese espacio, el tapón que viene, que también es Luerloc que trae, a veces lo descartan o se pierden. Entonces, ¿no sería mejor tener un conector de presión positiva o neutra como el que trae en los dos espacios para no tener que dejar eso, ¿me entendés?
porque ¿cuál es el concepto? Ustedes lo trabajan así, como que es una sola, desde la avena, es una sola guía hasta la solución que yo contengo. Pero es muy difícil, o acá, por lo menos en la Argentina, ustedes de la Argentina, hacer concientizar a ver, tomar conciencia de que es una continuidad de la avena a la guía. Ok. ¿Me recuerdas tu nombre? Patricia. Patricia. Mucho gusto, Patricia. No, físicamente no estoy en Argentina, estoy en México, pero conocemos un poquito de la práctica a lo largo del continente. ¿Qué te puedo contar de este diseño? Eh, Tienes claro que el diseño incluye para la conexión en Y un puerto con el conector libre de aguja y el otro puerto de inicio viene con el tapón poroso que retiro y ahí es donde tengo yo la opción de conectar el equipo de infusión, ¿sí? ¿Qué sucede? Uno, que haciendo una revisión concienzuda de la literatura, no hay una evidencia fuerte que me obligue a instaurar un conector libre de aguja o un conector autosellante entre el dispositivo y el equipo de infusión. ¿Sí? Eso todavía no está definido, no hay una recomendación clara, va a depender de protocolos institucionales y de preferencias profesionales. ¿Sí? ¿Por qué no hay esa evidencia fuerte? Porque en el momento en que tú cambies el sistema de infusión, llámese equipo de bomba, normogotero, macrogotero, en el momento en que lo cambies, está indicado que se deben retirar todos los accesorios relacionados con el equipo. Entonces no tendrías ningún plus del sistema cerrado del conector, porque al momento de cambiar el equipo, debes cambiar el conector. Sí, entonces digamos que se pierde ese plus de disminuir la manipulación que sí es claro en el momento en que tú necesites desconectar el equipo de infusión. Hablamos muy fuertemente de la técnica no tocar. Entonces, limpiar con un antiséptico o con alcohol al 70% la conexión externa para evitar migración de microorganismos y hacer las conexiones, ¿sí? ¿Qué pasa con el conector libre de aguja o con un segundo eventual conector libre de aguja? Que va a depender de la preferencia, la práctica, el protocolo de cada institución y desde un lado comercial es muy difícil yo considerar poner, no lo digo literal, pero para que se entienda, poner 20.000 opciones para que el profesional pueda elegir cuál es la más conveniente, ¿sí? Entonces, qué hacemos nosotros o qué hace la industria? Te pone un accesorio donde lo indicado es poner el equipo de infusión, ¿sí? Si esa tapa de rosca que mencionas, que es la que viene como coayudante o que vimos que colocaban en el video al final de la instalación del dispositivo, tú no la usas en el momento inicial, claro que después no la vas a poder usar porque ya no está en condiciones de esterilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes un conector libre de aguja? Si tu protocolo o tu preferencia profesional es no poner un libre de aguja antes del equipo de infusión continua, igual ese segundo conector se va a perder porque tendría el mismo escenario clínico de la tapa. Para un uso posterior ya no va a estar estéril. Entonces, aquí, ¿cuál es la opción? Son conexiones estándar regulares, son conexiones habituadas a cualquier tipo de dispositivo que ustedes quieran instalar si ustedes consideran o tienen una indicación clínica particular de uso intermitente del dispositivo, ustedes pueden agregar un conector de su preferencia de desplazamiento positivo, de valvulado, el que ustedes consideren. Pero el dispositivo viene diseñado, su puerto principal para infusión continua, ¿sí? Que es lo que se ve en la mayoría de las indicaciones iniciales del uso del dispositivo. Ya si tú tienes una consideración de uso intermitente por administración de medicamentos, puedes considerar dejar la tapa que viene desde el inicio, o sea, hacerlo tal como estaba en el video, dejarlo cerrado y tienes el puerto accesorio con el conector libre de aguja para usarlo bajo un sistema cerrado. Bien. Bueno, Adriana, un gusto, muchísimas gracias. Nuestro problema radica ahí, en donde se desconecta la guía de infusión y queda ese bifurcado libre, ¿me entendés? Pero bueno, también es un proceso de ir educándonos y reeducándonos eh, de acuerdo a las normas estándar. Así es, Patri, muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias, Patri, por tu pregunta. También tenemos una pregunta de Ceci. Ceci, si querés activar el micrófono. Ceci, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí,
Sí, Buenos días, todavía aquí. Un saludo desde Guatemala. vecina, Eh, buenos días. Buenos días. Una consulta, no me quedó muy claro y si ya lo dijiste, Adriana, me disculpo. La bifurcación, en el puerto secundario, que sería este, Sí. realmente para qué lo utilizamos o para qué se recomienda la utilización de este segundo eh, puerto. Ok, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un paciente institucionalizado que le van a iniciar un esquema de tratamiento venoso con diferentes cosas. A lo mejor le van a poner hidratación, le van a poner un antibiótico periféricamente compatible, eh, en fin, ¿sí? Tú lo canulas en el inicio, en el puerto principal o en el eje central, que es el que trae el tapón poroso. Una vez haces el procedimiento, le colocas directo el equipo de venoclisis. ¿Sí? Que es el que va a quedar gracias a esa conexión de rosca bajo un sistema cerrado, cero manipulación, ahí no desconectas, ahí no manipulas. Lo único que cambias con toda la técnica estéril, bueno, estéril no, pero con toda la técnica protocolizada en tu institución es la bolsa de solución porque se te va a ir acabando, ¿vale? Eso en el puerto principal. El puerto secundario te pone para poner ese antibiótico por horario, por ejemplo, Ok. ¿sí? Entonces, tú ese antibiótico por horario, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo del antibiótico, lo vas a poner en una jeringa con administración manual. Entonces, haces desinfección activa o pasiva del conector libre de aguja, conectas la jeringa y haces la administración de la solución o del medicamento. O si es un medicamento que es necesario poner en equipo de infusión o bomba, como es un medicamento que tú lo pasas por un determinado tiempo y se termina, ¿sí? Ese conector libre de aguja te da la posibilidad de conectar el equipo al conector y una vez termine la infusión, desconectar el equipo del conector. El conector, Ah, como se autosella, es el que te va a mantener esa vía secundaria con un puerto cerrado. ¿Sí? Para que no tengas que desconectar o agregarle cosas adicionales a lo que tienes en la vía primaria, que digamos esa vía primaria se vuelve una vía sagrada de no toque, no desconecte, no manipule. Para eso tiene el puerto secundario. ¿Sí? perfecto. Ya en casos muy puntuales que tú digas, es que ya pasaron, no sé, 8 días de la terapia, ya no tiene la infusión continua en la vía primaria o en la vía central o en la vía, en el eje central del dispositivo y tú no quieres dejar el paciente permanentemente conectado a un equipo de suero para que pueda caminar, no sé, ya lo dejaste solo con el antibiótico. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Con toda la técnica, con técnica muy juiciosa de la ANT, no tocar, vas a hacer limpieza externa de la conexión donde tenías el equipo de venoclisis, ¿sí? Vas a desconectar y sin tocar le puedes poner una tapa similar a la que traía de inicio, que seguramente después de 7 días de uso ya no la vas a tener disponible, pero puedes disponer de ella, o un conector libre de aguja si lo tienes para que dejes ese lumen cerrado y el paciente quede libre para deambular, ¿sí? Entonces todo va a depender del escenario clínico que tengas. Pero te queda claro para qué el segundo puerto, Sí, muchísimas gracias. Y ¿vale? otra consulta nada más, está súper interesante para poderla compartir con diferentes, sobre todo en enfermería de los diferentes hospitales, en su caso públicos, pero también privados, porque a veces utilizan todavía mucho de cono y no estos, pero como tú decías, el protocolo de no hace milagros, tiene que haber una capacitación o tiene que haber la puesta eh, o la posición con todo el protocolo. Esta grabación la podemos tener disponible en algunos días posteriores. Claro. La sesión queda grabada, se sube al campus Silmac en los próximos días para que ustedes la tengan disponible para consulta. Los invito a que los artículos que mencionamos, los puedan revisar porque de verdad que esos artículos a mí también me abrieron el panorama y entender cuándo uno y cuándo el otro. Porque hay una cosa clara, la pretensión de un sistema integrado no es que no se vuelvan a usar los de cono. Son dos sistemas que deben coexistir porque va a depender de la situación clínica.
¿sí? Y ese entrenamiento del que hablaba el tercer artículo o esa necesidad de las prácticas basadas en evidencia para aplicarlas de manera segura es indispensable porque el dispositivo per se no hace milagros. O sea, no es que la institución el día de hoy va a cambiar los catéteres de cono por integrados y a partir de hoy no voy a tener flebitis, no voy a tener complicaciones. Eso no va a suceder. Requiere una curva de aprendizaje y requiere que se aprenda a identificar cuándo uso uno de cono, cuándo uso un integrado. Ejemplo, tú tienes un paciente como el que iba a quirófano, cirugía ambulatoria, le vas a poner un catéter para la inducción anestésica, para el procedimiento. En 3 horas sale, se recupera y se va a su casa. Recuerda que también hay una diferencia en costo inicial. No utilices el integrado, no lo necesitas. Puedes utilizar uno de cono porque es un uso menor a 24 horas y ese artículo nos lo respalda. Pero si tú tienes un paciente adulto mayor que ingresó a la institución, pongamos un caso extremo, tiene una coagulopatía severa y no es candidato a ningún dispositivo de acceso vascular central y a los que es candidato no hay en el hospital. Caso extremo, ¿sí? Tú Ujú. le tienes que poner un acceso venoso periférico. ¿Le pondrías uno de cono o le pondrías uno integrado sabiendo que va a estar con un esquema antibiótico de una semana? Un integrado. Tú de entrada dices, este paciente sí necesita un integrado. Los neonatos, cuando ya tenemos las vías del PIC copadas, que tiene nutrición parenteral, vasoactivo, ya no tengo por dónde meterle nada más, y tiene un medicamento periféricamente compatible, recuerda que casi todos los neonatos son paciente DIVA o de difícil acceso vascular. ¿Por qué optarías? ¿Por uno de cono o por uno integrado? Por uno integrado. Entonces, ahí es donde uno ve dependiendo de la condición clínica, entendiendo, repito, que la idea no es que dejemos de usar los de cono, podemos coexistir, porque cada uno tiene sus indicaciones precisas, pero también si subutilizamos el integrado, de alguna manera lo vamos a empezar a castigar en un contexto clínico, porque nuestras autoridades lo que van a decir es que salimos muy caros. Sí, claro, es cuestión más de evaluación y criterio en cuanto al Exacto. paciente. De criterio, de saber cuándo sí, cuándo no, cuándo realmente voy a ver un beneficio. Y lo otro es, volviendo a la necesidad de entrenamiento, el catéter integrado por sí solo no te va a hacer el milagro, también lo tienes que saber usar. Si tú no eres consciente de la necesidad de hacer la limpieza activa o pasiva del desconector, o si el equipo de suero se lo desconectas al paciente para que se vaya a bañar tranquilo y luego vuelves y se lo conectas y estás conectando y desconectando, pierdes el plus del dispositivo, que es evitar las desconexiones. ¿Sí? Y lo otro que administrativamente, si por ahí hay algún distribuidor presente o demás que hay que tener en cuenta, es que a la hora de llegar a las instituciones, no podemos meter en la misma bolsa un catéter de cono y un catéter integrado, porque tú presentas el integrado y te van a decir es muy caro, pero es que no lo puedes comparar con uno de cono. Son cosas completamente diferentes, con objetivos diferentes y con indicaciones clínicas de uso diferentes. ¿Vale? Bien, muchas Gracias, Perfecto, gracias, Ceci. Ceci. gracias. Gracias, Ceci, por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no se animan a hablar, pueden dejar la pregunta en el chat. Las leemos sin problema. Tenemos una pregunta de Joana. Joa, cuando quieras. Eh, Joa, si querés. Ahí está. Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joana. Buenas tardes, Adriana. Soy de Vitamedical de Buenos Aires, Argentina. Y quería, no sé si no logré escucharlo o no sé si hicieron hincapié con la realización de la extracción de sangre a través del catéter. Nosotros, cuando siempre hacemos la diferencia justamente que al ser de poliuretano se puede realizar extracciones de sangre y no se colapsa el catéter a diferencia del teflón. Y bueno, hacemos bastante hincapié en esta diferencia y justamente con respecto a la pregunta que hicieron, ¿para qué serviría la conexión ENI con el puerto neutro o bidireccional? Aclaramos justamente esto, que se podría realizar infusiones intermitentes, ya sea antibiótico-terapia de manera de push o en bolo, y también se pueden hacer, además de lavados, realizar extracciones de sangre. No sé si lo habías comentado, por eso lo aclaro o hago hincapié en esto para ver si se puede hablar del tema.
Gracias, Joa. Sí, de hecho no mencionamos nada relacionado con las transfusiones, pero indudablemente es un dispositivo que por su diseño es seguro para realizar extracción de muestras o paso de hemocomponentes. Lo que sí es muy claro, hay que tener en cuenta al momento, sobre todo de la extracción de las muestras, es revisar o hacer un análisis de qué tipo de muestras se desea retirar y qué tipo de infusiones continuas tiene el paciente. Ejemplo, si el paciente tiene una infusión continua de parina porque está en proceso de anticoagulación y tú le tienes que hacer tiempos de coagulación, no los puedes tomar del dispositivo porque pueden haber falsos resultados, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, tienes una infusión de parina y vas a tomar un control de electrolitos, lo podrías hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, nada más es hacer ese análisis también de cuándo sí y cuándo no, pero es un dispositivo diseñado y seguro para el paso de sangre hacia cualquier dirección, sea tomar muestra o sea administrar hemocomponentes. ¿Qué hay que tener presente? Que para no desconectar la vía primaria, que recuerden que es una vía de casi de no tocar, una vía sagrada, todo esto lo debo hacer a través del puerto secundario. El diseño del conector, por ser de desplazamiento neutro y por la pieza interna que tiene, es un conector de fácil lavado. Entonces, difícilmente nos van a quedar restos hemáticos en ese conector, ¿sí? Entonces, se vuelve la vía accesoria la indicada para este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que al desconectar la jeringa de la muestra o el equipo de transfusión, es sagrado igual hacer la técnica de lavado completa para evitar que por sangre se nos ocluya la luz. Pero muchas gracias, Joa, por el comentario, es muy acertado y sí, sí es una recomendación total del dispositivo. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más por ahí? Ah, tenemos una pregunta acá en el chat. Bien. Dice, bueno, sí, preguntan, que dicen que están en horario laboral, preguntan si queda grabada la charla. Sí, estas charlas nosotros las subimos al campus virtual, nuestra página web. La semana que viene seguro vamos a estar comunicándolo por redes sociales, pero va a quedar ya grabada para que puedan verla y, bueno, on demand cuando tengan tiempo. Así que nada, eso queda disponible la próxima semana. Excelente. Pues Bien. bueno, igual nosotros desde Silmac siempre estamos a disposición con todos nuestros canales de comunicación, cualquier situación que quede disponible o que se presente después durante su práctica profesional, a través de sus representantes nos las hacen llegar y con todo gusto las atendemos. Rubén, Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Rubén Miranda, comercial de RZ Distribuciones, Tucumán, Argentina. sí, Quería ver si me podés resaltar las ventajas o diferencias que tenemos en el prolongador que es de poliuretano, siendo que la mayoría de las veces acá en los ABOCA comunes usan los prolongadores de PVC. ok, muy buen punto. Vamos a ir desglosándolo por partes, ¿sí? La parte más importante que tocamos durante la presentación es justamente que ese prolongador, en el caso de CATIF o del catéter integrado, viene adherido o pegado del catéter, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una disminución en la manipulación versus un catéter de cono más un prolongador. ¿Sí? No es, se logra un resultado clínico final similar, pero en esencia el proceso no es lo mismo un catéter con prolongador que un catéter al que yo le conecto un prolongador, ¿vale? Adicional, recuerda que mencionábamos, el prolongador de CATIF sale como de un lateral del catéter, ¿sí? Eso hace que Sí. si hay maniobras de tracción, yo no esté movilizando directamente el catéter, porque esa movilización hace que hayan lesiones, microlesiones y que se expresan como flebitis mecánicas. Cuando yo tengo un catéter de cono y le pongo un prolongador, el prolongador va en la misma dirección del catéter. Entonces las Exacto. maniobras de tracción van a traccionar directamente el catéter y va a haber micromovimiento dentro de la vena que se traduce en complicaciones mecánicas, ¿sí? Eso en cuanto a que quede claro que no es lo mismo catéter integrado que catéter al que yo le agrego un prolongador, ¿sí? Ahora en cuanto al biomaterial, no está escrito per se, no hay una recomendación clara que lo avale, pero hay algunos medicamentos, sobre todo quienes en algún momento han manejado los equipos diferenciados para bomba de infusión,
que hay medicamentos o equipos de bomba, por ejemplo, que se llaman de baja absorción, que son equipos diferenciados que son libres de PVC, ¿sí? Eso sucede porque hay medicamentos, muchos oncológicos, muchos otros de otro tipo, que tienen un efecto que se llama lixiviación, ¿sí? Con X, por ahí lo pueden revisar. Cuando un medicamento tiene ese efecto sobre el PVC, al momento que está pasando por la tubuladura, arrastra micropartículas de PVC que pueden ir a la circulación del paciente, ¿sí? Con esos medicamentos puntuales, ¿no? Habría que consultar o con los químicos de las instituciones qué medicamentos tienen ese efecto. Insisto, al menos en bombas de infusión hay equipos diferenciados que son libres de PVC para estos medicamentos puntuales, que la mayoría son de uso en paciente oncológico. Luego, ¿qué sucede? Recuerda que tenemos un clamp, ¿sí? O una traba de seguridad. Ese clamp es de vital uso en el caso del lavado del catéter, ¿sí? No solamente es para evitar retorno accidental, sino también para el lavado del catéter. Si yo tuviera un prolongador de PVC, yo tendría que tener la precaución de estar rotando el sitio de ese prolongador, de donde lo vaya a clampear, ¿sí? Porque el PVC no tiene memoria elastomérica. Entonces, si yo clampeo en un lugar y lo dejo permanentemente clampeado ahí, el PVC como que se quiebra. Y donde se quiebre, disminuye la velocidad de infusión y se puede tornar un catéter ocluido. El poliuretano, al tener memoria elastomérica, yo no tendría que tener esa precaución adicional, porque el cierre del clamp no me va a dañar el prolongador. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Adriana. ¿Vale? Gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Acá tenemos una más en el chat. Dice, ¿cuál sería la recomendación para la fijación de los catéteres integrados? Muy buena pregunta. La fijación sería la misma en cuanto a conceptos generales, ¿sí? Apósito transparente, que yo tenga visible el sitio de inserción, ¿sí? ¿Qué sería interesante considerar? Recuerdan que el catéter, ¿sí? Donde viene el mecanismo de seguridad pasiva y luego viene en el lateral el prolongador. ¿Sí? Lo ideal es que si utilizamos apósitos avanzados, que son los que tienen la abertura o el diseño para ingresar ahí los prolongadores del acceso vascular, yo lo direccione hacia el prolongador. Es decir, el apósito no me va a quedar derechito, sino que me va a quedar de lado. ¿Sí? Para dos cosas. Realmente utilizar esa abertura del apósito para estabilizar el prolongador y para que aislemos de las manitos creativas la zona de donde sale el mecanismo de seguridad pasiva. ¿Sí? ¿A qué voy? Ese mecanismo de seguridad pasiva es lo que en un catéter de cono se interpretaría como el lugar de acceso. Y si alguien desconoce el dispositivo y ese lugar está fuera del apósito, puede intentar hacer inyección por ese lado, seguramente con aguja, porque es como si ese lugar tuviera una gomita, y lo que va a hacer es romper el sello del catéter y el catéter va a fugar, ¿sí? Entonces, la idea es yo poner el apósito direccionado hacia el lateral, hacia el prolongador, para ocluir esa pieza de donde salió la aguja, aislarlo de la creatividad, que a veces somos muy creativos, y darle la estabilidad al prolongador. No sé si con eso respondimos. Bien, muchas gracias, Janina, por la pregunta. Si quedó claro, puedes dejarlo ahí. Si no, bueno, puedes hacer la pregunta en el caso de que haya quedado alguna duda. Bien, mientras tanto tenemos... Ah, muy claro, dice, bueno, le quedó claro. Mientras tanto tenemos una pregunta de Martes Cubero. Me parece que vi por ahí que levantó la mano. Te No, escuchamos. eran solamente, no sé si lo dijeron, en esto de la inyección bidireccional de los hemoderivados eh, y sangre, recordar también el tema del Sí. tamaño del catéter, porque si no sé qué experiencia tienen ustedes con el tema del 26 gauge para la transfusión,
eh, de los hemoderivados, nosotros nos ha pasado de que se tapa, Sí, porque es muy muy bueno. pequeño para el glóbulo rojo, digamos, en el neonato. Siempre hablando Sí, del neonato, del ¿sí? neonato. No de otra situación pediátrico adulto. Siempre hablando del 26 GOS. Sí, gracias Marta. Es muy atinado tu comentario. Ahorita que creo que era Joana nos hablaba de este tema de la transfusión. Sí, gracias a que el catéter es de poliuretano, también hay que entender el contexto clínico de ese poliuretano. Cuando hablamos de poliuretano, la recomendación general para el paso de sangre hacia adentro o hacia afuera es a partir de catéteres de 2 French, ¿sí? Cuando hablamos de manera general. Cuando hacemos esa conversión de French a gauge, 2 French equivalen a 24 gauge, ¿sí? Es decir, si yo voy a necesitar tomar muestras o pasar hemocomponentes, debería considerar catéteres de 24 gauge hacia arriba. ¿Qué pasa en los catéteres de 24 gauge hacia abajo? Para el caso concreto de CATIF con el 26 gauge. Es un catéter que se sale de esa recomendación porque el equivalente de 26 gauge son aproximadamente, se me fue un French, ¿sí? En aproximación, ¿sí? Entre 26 y 28 gauge es un French. Pasa que lo mismo que con el PIC neonatal, el de un French está fuera de la recomendación del paso de sangre, no solo por el alto riesgo de pérdida del dispositivo, sino por el tamaño del glóbulo rojo, ¿sí? Hay hemólisis cuando el glóbulo rojo pasa por espacios muy estrechos. Entonces ahí habría que considerar al momento de elegir el dispositivo para ese recién nacido, tener en cuenta que si el objetivo es el paso de hemoderivados o de hemocomponentes, tal vez valdría la pena buscar un lugar de acceso vascular que te permita mínimo un calibre 24. Dejar el 26 considerado para otro tipo de terapias, antibióticos periféricamente compatibles, hidratación, ¿sí? Otro tipo de infusiones. Pero es un comentario muy acertado, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Tenemos también una pregunta de Leica. Nos dice si nos podrían resaltar la velocidad de infusión máxima por gravedad y por bomba. No sé si valga si puedo volver a, denme un segundo. ¿Alcanzan a ver esta tablita? Sí. Sí, muy bien. En esta tablita que es como la disponibilidad de calibres y de longitudes para concretamente CATIF, hay un ítem que se llama el caudal, ¿sí? Ese caudal está expresado en mililitros por minuto. Estas mediciones en fábrica se hacen generalmente a un bar de presión, es decir, eso equivaldría a un equipo en teoría a gravedad, ¿sí? Entonces tenemos en calibres 16 un máximo de infusiones considerado para 125 mililitros minuto, ¿sí? Si queremos obtener los mililitros hora, habría que multiplicar este número por 60. Es un flujo muy alto y de hecho la principal indicación del calibre 16 es el flujo muy alto de soluciones, ¿sí? Vámonos a uno intermedio. Ejemplo este de 20 gauge, ¿sí? Aprovechando también para decir, entre más corto el catéter, mayor velocidad de infusión. Miren que este de 45 milímetros tiene una infusión de 51 y el de 25 milímetros de 59, ¿sí? Tomemos este de 51. Son 51 mililitros minuto. Si yo quiero sacar la infusión por hora, lo multiplico por 60. Entonces son aproximadamente 300 mililitros hora. ¿Sí? Vámonos al más pequeñito, el de 26 gauge. Son 15 mililitros minuto. Si yo quiero sacar los mililitros hora, son 15 por 60. Estamos hablando de una velocidad de infusión bastante alta de incluso 900 mililitros por hora. ¿Sí? Que en realidad es un flujo bastante alto para este dispositivo, entendiendo que no solamente es el calibre, sino la corta longitud del mismo, ¿vale? Entonces eso nos da un aproximado de las infusiones.
o de la velocidad de infusión, ¿sí? De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, el consenso latinoamericano, el que les mostré en color vino tinto, que es el de recomendaciones para manejo del catéter venoso periférico corto, ese manual incluye una tablita de manera generalizada que compara los flujos de los catéteres de cono, que son los de toda la vida, digamos los convencionales o los estándares. Y cuando uno compara los flujos por calibre de esa tablita incluida en ese manual, son muy similares a estos, porque estamos hablando del calibre del dispositivo, no así de los sistemas integrados, ¿sí? Para hablar de estos flujos estamos hablando justo de la parte operativa del catéter o de la parte invasiva del catéter, ¿sí? De hecho, el sistema que viene acá para arriba, que es el prolongador, no le va a restar capacidad de flujo porque de hecho es mucho más grueso, ¿vale? Bien, muchas gracias, Leica. Si quedó claro, responderme. Si no, bueno, pregunta de nuevo si quedó alguna duda con respecto a todo lo que dijo Adri. Bien, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí? ¿Alguna duda que haya quedado? Bien, dice que quedó todo claro. Excelente. Muy bien. Igual reitero, los canales de comunicación con Silmac están permanentemente abiertos, bien sea por los representantes que las visiten en sus instituciones o los visiten en sus instituciones o porque de manera directa se comuniquen con nosotros a través de la página. Nosotros tratamos en la medida de lo posible responder todas sus consultas y si no, pues de manera general yo creo que las personas que están conectadas tienen algún tipo de contacto para hacer llegar las consultas a nosotros. Y nosotros los más gustosos de poder atenderlos o de compartir evidencia si fuera necesario. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la capacitación, la primera del año, la primera de muchas. Así que, bueno, nada. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Adri, la verdad, impecable como siempre. Y bueno, nos estamos viendo. Les deseo un buen fin de semana, una buena tarde. Así que, nada. Bueno, muchas gracias, Adri, y a todos. Gracias, bonito fin de semana.